Fuego y sangre. La conquista de Aegon. Los maestres de la ciudadela, encargados de preservar las historias de Poniente, han utilizado la conquista de Aegon como punto de referencia cronológica durante los 300 últimos años, al datar nacimientos, defunciones, batallas y otros sucesos. Se indica DC después de la conquista o AC antes de la conquista. Los auténticos eruditos saben que esta datación no es en modo alguno precisa. Aegon Targaryen no conquistó los 7 reinos de la noche a la mañana. Transcurrieron más de 2 años entre el desembarco de Aegon y su coronación en Antigua, que ni siquiera puso fin a la conquista, ya que Dorne seguía sin dejarse someter. Los intentos esporádicos de anexionar Dorne al reino se sucedieron durante todo el reinado de Aegon y hasta bien entrados los de sus hijos, motivo por el que no es posible definir la fecha exacta del final de las guerras de la conquista. Incluso la fecha de su comienzo se presta a confusión. Muchos suponen, erróneamente, que el reinado del rey Aegon Targaryen, el primero de su nombre, empezó el día en que desembarcó en la desembocadura del río Aguas Negras, al pie de las 3 colinas, donde más adelante se fundaría la ciudad de King's Landing. Pero no fue así. El rey y de sus descendientes celebraron el día del desembarco de Aegon, pero el conquistador cifraba el principio de su reinado en el día en que el Septon Supremo de la Fe lo coronó y ungió en el septo estrellado de Antigua. Esta coronación se produjo 2 años después del desembarco de Aegon, cuando las 3 grandes batallas de las guerras de la conquista ya llevaban mucho tiempo libradas y ganadas. Por tanto, se refiere que, en realidad, la mayor parte de la conquista de Aegon tuvo lugar del año 2 al 1 antes de la conquista. Los Targaryen eran de pura sangre valiria, señores dragón de rancio abolengo. 12 años antes de la maldición de Valyria, 114 antes de la conquista, Aenar Targaryen, tras vender sus propiedades del feudo franco y las tierras del largo verano, se mudó con todas sus mujeres, riquezas, esclavos, dragones, hermanos, parientes e hijos a Roca Dragón, una ciudadela lúgubre situada a los pies de una montaña humeante, en una isla del mar angosto. En su época de máximo esplendor, Valyria fue la mayor ciudad del mundo conocido, el culmen de la civilización. En el interior de su reluciente muralla, 2 casas rivalizaban por el poder y la gloria en el corte y en el consejo. Ora se alzaban, ora caían, en un interminable, sutil y frecuentemente encarnizada lucha por el poder. Los Targaryen no eran, ni con mucho, los señores dragón más poderosos, y sus rivales interpretaron su huida a Rocadragón como una rendición, un acto de cobardía. Pero Daenerys, la hija doncella de Lord Einar, a la que siempre se conociera a partir de entonces como Daenerys la Soñadora, había tenido una visión en el que Valyria era pasto de las llamas. Y 12 años después, cuando llegó la maldición, no sobrevivieron más señores dragón que los Targaryen. Durante los siglos, Rocadragón fue el puesto fronterizo más occidental del poder valirio. Su situación, en pleno gaznate, ofrecía a sus señores un control absoluto sobre la bahía de Aguas Negras y permitía que tanto los Targaryen como sus más estrechos aliados, los Velaryon de Mercaderiva, una casa menor de ascendencia valiria, se llenasen las arcas a costa de los mercantes que le atravesaban. Los barcos de los Velaryon, junto con los de Celtigar de Isla Zarpa, otra casa aliada de Valyria, controlaban las aguas del mar angosto. Mientras tanto, los Targaryen dominaban el cielo con sus dragones. Aún así, durante la mayor parte de la centuria que siguió a la maldición de Valyria, el bien llamado Siglo Sangriento, la casa Targaryen tenía las miras más puestas en el este, en el oeste, y mostraba muy poco interés por los asuntos de Poniente. Gaemon Targaryen, el hermano y marido de Daenerys, la Soñadora, fue señor de Dragonstone, tras Aenar el Exiliado, y se lo llegó a conocer como Gaemon el Glorioso. Cuando murió, sus hijos Aegon y Eleana gobernaron juntos. Lo sucedieron su hijo Maegon, su hermano Aerys y los hijos de este, Aelix, Baelon y Daemon. El último de los 3 hermanos era Daemon, cuyo hijo, Aerion, heredó el señorío de Rocadragón.
El Aegon que pasó a la historia como Aegon el Conquistador, y Aegon el Dragón nació en Rocadragón en el 27 antes de la conquista. Era el único varón y segundo vástago de Aerion, señor de Rocadragón, y de Lady Beliana de la casa Velaryon. Esta última, Targaryen por parte de madre, Aegon tenía dos hermanas de linaje auténtico, Visenya, mayor que él, y Rhaenys, de menor edad. Desde hacía mucho era costumbre entre los señores dragón de Valyria que se casaran un hermano y una hermana, con el fin de conservar la pureza de la sangre. Pero Aegon se casó con sus dos hermanas. Por tradición, debería haberse casado con tan solo Visenya, la mayor, aunque, inusitada, la inclusión de Rhaenys como segunda esposa tenía precedentes. Se dice que Aegon se casó con Visenya por obligación y con Rhaenys por devoción. Los tres hermanos habían demostrado su condición de señores dragón antes de su matrimonio. De los 5 dragones que habían volado al exilio con Aenar desde Valyria, solo uno había sobrevivido hasta los días de Aegon, la gran bestia llamada Velaryon, el terror negro. Las dragonas Vhagar y Meraxes eran más jóvenes, salidas del huevo en Rocadragón. Según un mito muy común, de los que difunden los ignorantes, Aegon Targaryen no pisó Poniente hasta el día que se dispuso a su conquista, pero esto no puede ser cierto. Años antes se había tallado y decorado por orden suya la mesa pintada, una enorme pieza de madera de casi 20 varas de largo, con un contorno que seguía la forma de Poniente y decorada con todos los bosques, ríos, poblaciones y castillos de los 7 reinos. Claramente, el interés de Aegon por Poniente era muy anterior a los acontecimientos que lo instarían a emprender la guerra. Además, existen informes fiables de que Aegon y su hermana Visenya visitaron de jóvenes la ciudadela de Antigua, y de que se les vio participar en la cetrería en el Rejo como invitados de Lord Redwyn. Puede que Aegon también visitara Lannisport, aunque los registros son contradictorios. El poniente de la juventud de Aegon estaba dividido en 7 reinos beligerantes. Pocas épocas hubo en que no anduvieran batallando entre sí 2 o 3 de ellos. El extenso, frío y pedregoso norte estaba gobernado por los Stark de Winterfell. En los desiertos de Dorne ejercían su influencia los príncipes Martell. Las tierras del oeste, ricas en oro, las gobernaban los Lannister de Casterly Rock, y los Gardener controlaban Highgarden, el fértil terreno del dominio. El valle, los dedos y las montañas de la luna estaban en manos de la casa Arryn, pero los reyes más beligerantes de la época de Aegon eran los de los reinos más cercanos a Rocadragón, Harren el Negro y Argilac el Arrogante. Desde Bastión de Tormentas, su gran ciudadela, los reyes de la tormenta de la casa Durrandon habían dominado la mitad oriental de Poniente, hasta el Cabo de la Ira, hasta la Bahía de los Cangrejos. Pero su poder iba menguando a lo largo de los siglos. Los reyes del dominio habían ido arrebatándoles terreno desde el oeste. Los dornienses los acosaban desde el sur, y Harren el Negro y sus hombres del hierro los habían expulsado del Tridente y de las tierras del norte del río Aguas Negras. El rey Argilac, el último Durrandon, puso freno a este declive durante cierto tiempo. Detuvo una invasión dorniense a muy corta edad, cruzó el mar Angosto para unirse a la gran alianza contra los tigres imperialistas de Volantis, y 20 años después mató a Garce VII Gardener, rey del dominio, en la batalla de las tierras de verano. Pero Argilac había envejecido, peinaba canas en su célebre melena azabache, y su bravura y destreza de combate se habían apagado. Al norte de las Aguas Negras, Harren el Negro de la casa Howard, rey de las islas y los ríos, regía las tierras de los ríos a sangre y fuego. El abuelo de Harren, el hijo del hierro Harwin, mano dura, había arrebatado el tridente, el abuelo de Argilac llamado Arrek, cuyos ancestros habían derrocado centurias atrás al último rey de los ríos. El padre de Harren había extendido sus dominios al oeste hasta Rosby y el Valle Oscuro, y Harren había dedicado la mayor parte de su largo reinado, cerca de 40 años, a levantar un castillo gigantesco junto al Ojo de los Dioses. Pero con Harrenhal casi construido, el Hijo del Hierro pronto se vería libre para embarcarse en nuevas conquistas.
Ningún rey de Poniente fue más temido que Harren el Negro, cuya crueldad era legendaria en los 7 reinos, y ningún rey de Poniente se sintió más amenazado por él que Argilac, el rey de la tormenta, el último Durrandon, un guerrero envejecido que solo contaba con una heredera, su hija doncella. Así, el rey Argilac se puso en contacto con los Targaryen de Rocadragón para ofrecer a Lord Aegon la mano de su hija, con todas las tierras que se extendían al este del Ojo de los Dioses, desde el Tridente hasta el río Aguas Negras como dote. Aegon Targaryen desdeñó la propuesta del rey de la tormenta, señalándole que tenía ya 2 esposas y no necesitaba una tercera, y que las tierras que él ofrecía habían pertenecido a Harrenhal más de una generación, por lo que Argilac no era quien para cederlas. Claramente, el anciano rey de la tormenta quería establecer a los Targaryen a orillas del Aguas Negras como escudo entre sus tierras y las de Harren el Negro. El señor de Rocadragón le presentó una contraoferta. Aceptaría las tierras que le brindaba Argilac si también le cedía el Garfio de Masei, así como los bosques y llanuras comprendidos entre el sur del Aguas Negras y el río Rodeo, incluido el nacimiento del Mander. El pacto se sellaría con el enlace de la hija de Argilac, Iorys Baratheon, amigo de la infancia de Lord Aegon y paladín suyo. Argilac el arrogante rechazó, airado, estas condiciones. Se rumoreaba que Iorys Baratheon era de baja estofa, hermano ilegítimo por parte de su padre, del padre de Lord Aegon, y el rey de la tormenta no pensaba deshonrar a su hija cediendo su mano a un bastardo. La mera proposición lo indignaba. Argilac ordenó que cortaran las manos del mensajero de Aegon y se las devolvieran en una caja. «Estas son las únicas manos que pienso conceder a vuestro bastardo», escribió. Aegon no respondió. Se limitó a convocar a sus amigos, banderizos y aliados principales para que acudieran a Rocadragón. Eran pocos. Los Velaryon de Mercaderiva habían jurado fidelidad a la casa Targaryen, igual que los Celtigar de Isla de Garra. Del Garfio de Masei acudieron Lord Bar Aemon de Punta Aguda y Lord Masei de Piedra Tormenta, ambos juramentados a Bastión de Tormentas, pero con lazos más estrechos con Rocadragón. Lord Aegon y sus hermanas conversaron con ellos y juntos acudieron al septo del castillo para rezar a los 7 de Poniente, aunque no existe constancia hasta entonces de que Aegon fuera un gran devoto. El 7º día, una bandada de cuervos partió de las torres de Rocadragón para llevar el mensaje a Lord Aegon a los 7 reinos de Poniente, y a los 7 reyes volaron, así como a la ciudadela de Antigua, a los grandes señores y los menores, todos con idénticas palabras. A partir de ese día únicamente habría un rey en Poniente. Aquellos que se prosternaran ante Aegon de la casa Targaryen conservarían sus tierras y títulos. Los que se alzaran en armas contra él resultarían derrocados, humillados y aniquilados. Existen distintas crónicas sobre el número de espadas que partieron de Rocadragón con Aegon y sus hermanas. Algunos dicen que 3000 y otros que solo unos cientos. Esta humilde hueste de los Targaryen desembarcó en el delta de Aguas Negras, en la orilla norte, donde 3 colinas boscosas se elevaban sobre una aldea de pescadores. El tiempo de los 100 reinos, muchos señores menores habían reclamado para sí la desembocadura del río, entre ellos los reyes Darkling de Valle Oscuro, los Masei de Piedra Tormenta y los antiguos reyes de los ríos, fueran Mod, Fisher Braken, Blackwood o Hook. En diversas ocasiones, torres y fuertes habían coronado las 3 colinas y habían sido derribados en una guerra u otra, pero por aquel entonces solo quedaban piedras y ruinas cubiertas de maleza para recibir a los Targaryen, aunque tanto Bastión de Tormentas como Harrenhal la habían reclamado. La desembocadura no tenía defensas y los castillos más próximos pertenecían a señores menores sin poder militar ni influencia. Señores que por añadidura no tenían muchos motivos para apreciar a su supuesto señor feudal Harren el Negro. Aegon Targaryen se apresuró a levantar una empalizada de barro y troncos alrededor de la colina más alta, y envió a sus hermanas a asegurarse la sumisión de los castillos circundantes. Rosby se rindió a Rhaenys y a Meraxes, la de los ojos dorados, sin presentar batalla.
En Stockwood, unos cuantos ballesteros dispararon saetas a Visenya, hasta que las llamas de Vagar prendieron los tejados del torreón del castillo, y también se sometieron. El primer escollo de consideración para los conquistadores plantaron Lord Darkling del Valle Oscuro y Lord Mutton de Poza de la Doncella, que unieron fuerzas y marcharon hacia el sur con 3000 hombres. Con intención de expulsar a los invasores de vuelta al mar, Aegon envió a Orys Baratheon para atacarlos mientras avanzaban, a la vez que él descendía sobre ellos desde el cielo con el terror negro. Ambos señores murieron en la desigual batalla que se desencadenó. Después, el hijo de Darkling y el hermano de Motton rindieron sus castillos y juraron lealtad a la casa Targaryen. En aquella época, el Valle Oscuro era el principal puerto ponientí del Mar Angosto. Había crecido en tamaño y riqueza gracias al comercio. Visenya Targaryen no permitió que asolaran la población, pero tampoco dudó en apropiarse de sus tesoros, que engrosaron en gran medida las arcas de los conquistadores. Quizás sea este el momento adecuado para hablar de las muy diversas afinidades de Aegon Targaryen y de sus hermanas y reinas. Visenya, la hermana mayor, tenía tanto de guerrera como el mismísimo Aegon, tan cómoda con la cota de malla como ataviada en las sedas. Empuñaba la espada larga Valyria, hermana oscura, y la manejaba con destreza, ya que se había entrenado junto a su hermano desde la infancia. Aunque tenía el cabello de oro y plata, los ojos violeta de Valyria, la suya era una belleza dura y austera. Incluso los que más le apreciaron le consideraban adusta, seria e implacable. Algunos decían que jugaba con el veneno y se aventuraba en el terreno de la magia negra. Rhaenys, la menor de los 3 Targaryen, era opuesta a su hermana. Era alegre, curiosa, impulsiva y fantasiosa. No era guerrera, le encantaba la música, el baile y la poesía. Y era mecenas de numerosos juglares, titiriteros y cómicos. Aún así, se decía que pasaba más tiempo a lomos de su dragón que de sus hermanos juntos, porque por encima de todas las cosas le encantaba volar. Se le oyó decir una vez que antes de morir quería sobrevolar con Meraxes el mar Ocaso para ver qué había en su costa occidental. Nadie ponía en duda la fidelidad de Visenya a su hermano y esposo, pero Rhaenys se rodeaba de muchachos atractivos y se rumoreaba que incluso invitaba a algunos a sus estancias cuando Aegon pasaba la noche con su hermana mayor. A pesar de estos rumores, los cortesanos atentos se daban cuenta de que el rey pasaba 10 noches con Rhaenys por cada una que pasaba con Visenya. Resulta curioso que la figura de Aegon Targaryen fuera tan enigmática para sus coetáneos como para nosotros. Armado con el acero valirio de fuego oscuro, se contaba entre los más grandes guerreros de su época, pero no se complacía en las hazañas de las armas y nunca participó en justas o torneos. Su montura era Balerion, el terror negro, pero solo volaba para guerrear o para desplazarse velozmente por tierra y mar. Su imponente presencia atraía a los hombres hacia su estandarte, pero no tenía más amigos íntimos que Orys Baratheon, el compañero de su juventud. Atraía a las mujeres, pero siempre fue fiel a sus hermanas. Como rey, depositaba la confianza en su consejo privado y en sus esposas, en cuyas manos delegaba el gobierno cotidiano del reino, aunque no dudaba en asumir el mando cuando lo consideraba necesario. Aunque trataba con dureza a los rebeldes y traidores, era generoso con los antiguos enemigos que le rendían pleitesía. Lo demostró por primera vez en el fuerte de Aegon, la rudimentaria fortaleza de madera y adobe que había erigido en la cumbre de la que a partir de entonces se conociera como la colina alta de Aegon. Tras haber conquistado una docena de castillos y asegurado ambas riberas de la desembocadura del Aguas Negras, ordenó a los señores derrotados que acudieran a él. Cuando llegaron, se postraron y depositaron las espadas a los pies de Aegon, quien les pidió que se levantaran y los reafirmó en sus tierras y títulos. A los que lo habían apoyado durante más tiempo les concedió honores. Designó a Daemon Velaryon, señor de las mareas, consejero naval al mando de la flota real. A Tristan Massey, señor de piedra tormenta, lo nombró consejero de los edictos.
a Crispian Celtigar, consejero de la moneda. Además proclamó: Horus Baratheon es mi escudo, mi partidario incondicional y mi firme mano derecha, por lo que los maestres consideraron o consideran a Baratheon la primera mano del rey. Aunque hacía mucho que existía la tradición de los blasones entre los señores de Poniente, los señores dragón de Valyria no los habían utilizado nunca. Cuando los caballeros de Aegon desplegaron su enorme estandarte de batalla, un dragón tricéfalo de gules sobre campo de sable, los señores lo interpretaron como un signo inequívoco de que ya era verdaderamente uno de ellos, un gran rey digno de Poniente. Cuando la reina Visenya coronó a su hermano con una diadema de acero valirio, encastrada con sus rubíes, y la reina Rhaenys lo saludó como Aegon, el primero de su nombre, rey de todo Poniente y escudo de su pueblo, los dragones rugieron y los señores caballeros lo vitorearon. Pero las ovaciones más fuertes fueron las del pueblo llano, las de los pescadores, los labriegos y las dueñas. Sin embargo, los 7 reyes que Aegon el dragón pensaba derrocar no estaban para celebraciones. En Harrenhal y en Bastión de Tormentas, Harren el Negro y Argilag el Arrogante ya habían convocado a sus banderizos desde el oeste. El rey Mern del Dominio cabalgó al norte, a lo largo del camino del océano hasta Roca Casterly, para reunirse con el rey Loren de la casa Lannister. La princesa de Dorne mandó un cuervo a Roca Dragón, con la oferta de unirse a Aegon contra Argilag, el rey de la tormenta, pero como igual aliada, no como súbdita. Llegó otra oferta de alianza a Ronel Arryn, el niño rey del nido de águilas, en la que su madre pedía todas las tierras del este del Forcaverde del Tridente a cambio del apoyo del valle contra Harren el Negro. Incluso en el norte, el rey Torren Stark de Winterfell estuvo reunido con sus banderizos y consejeros hasta altas horas de la noche para decidir qué hacer con aquel aspirante a conquistador. Todo el reino contenía la respiración a la espera de la siguiente jugada de Aegon. Unos días después de la coronación, las huestes de Aegon se pusieron en marcha de nuevo. La mayor parte cruzó el Aguas Negras y se dirigió al sur, a Bastión de Tormentas, bajo el mando de Horus Baratheon. Lo acompañaban la reina Rhaenys a lomos de Meraxes, la de los ojos dorados y las escamas de plata. La flota de los Targaryen, encabezada por Daemon Velaryon, partió de la bahía de Aguas Negras y enfiló al norte, hacia el puerto Gaviota y el valle. Con ellos iban la reina Visenya y Vhagar. El rey se dirigió al noroeste hacia el Ojo de los Dioses y Harrenhal, el descomunal, la descomunal fortaleza que era el orgullo y la obsesión del rey Harren el Negro. Los 3 embates de los Targaryen se encontraron con una fuerte oposición. Lord Error, Lord Fell y Lord Buckler, banderizos de Bastión de Tormentas, sorprendieron a la avanzadilla de las huestes de Horus Baratheon cuando cruzaban el rodeo y derribaron a más de 1000 hombres antes de retirarse al bosque. Una flota improvisada de los Arryn, con la añadidura de una docena de buques de guerra bravosíes, se enfrentó a la armada de los Targaryen en las aguas de Puerto Gaviota y la ordenó. Entre las bajas estaba Daemon Velaryon, el almirante de Aegon. Incluso atacaron a Aegon en la orilla sur del Ojo de Dioses, y no una sino 2 veces. La batalla de los Juncos brindó la victoria a los Targaryen, aunque sufrieron grandes pérdidas en los sauces llorones, donde 2 hijos del rey Harren cruzaron el lago en barcoluengos con los remos amortiguados y cayeron sobre su retaguardia. Sin embargo, en última instancia los enemigos de Aegon no tenían respuesta para sus dragones. Los hombres del valle hundieron una tercera parte de la flota de los Targaryen, capturaron otras tantas embarcaciones, pero cuando la reina Visenya descendió sobre ellos desde las alturas, los barcos estallaron en llamas. Lord Errol, Lord Fell y Lord Buckler encontraron refugio en los bosques que también conocían, hasta que la reina Rhaenys dio rienda suelta a Meraxes y un muro de llamas barrió los bosques, convirtiendo los árboles en antorchas a su paso. En cuanto a los vencedores de los sauces llorones, al cruzar el lago para volver a Harrenhal, se vieron indefensos cuando Velaryon se abalanzó de repente sobre ellos desde el cielo matinal.
Los barcoluengos de Harrenhal ardieron al igual que sus hijos. Los enemigos de Aegon también se vieron acosados por otros contendientes. Cuando Argilac el arrogante reunía sus espadas en Bastión de Tormentas, los piratas de los peldaños de piedra desembarcaron en el Cabo de la Ira, aprovechando su ausencia, y grupos de asalto dorniense salieron a borbotones de las montañas rojas para barrer las marcas. En el valle, el joven rey Ronald tuvo que vérselas con una rebelión en 3 hermanas, pues los hermaneños habían retirado su lealtad del Nido de Águilas y habían proclamado reina a Lady Marla Sunderland. A pesar de todo, se trataba de aflicciones insignificantes en comparación con lo que esperaba a Harren el Negro. Aunque la casa Hoare había gobernado las tierras de los ríos durante 3 generaciones, en el Tridente no sentían ningún aprecio por sus señores hijos del hierro. Harren el Negro había provocado millares de muertes en la construcción de Harrenhal. Su titánico castillo había expoliado las tierras en busca de material de construcción y había exprimido por igual a señores y pueblo llano en su ansia por acumular oro. Por tanto, los ribereños encabezados por Lord Edmund Tully de Aguas Dulces se alzaron contra él. Tully, al que habían convocado para la defensa de Harrenhal, se puso de parte de la casa Targaryen, enarboló el estandarte del dragón sobre su castillo y marchó con caballeros y arqueros para unir sus fuerzas a las de Aegon. Su desafío animó a otros señores de los ríos. Uno por uno, los señores del Tridente renegaron de Harren y prestaron su apoyo a Aegon el dragón. Los Blackwood, Mallister, Bence, Bracken, Piper, Frey, Strong reclutaron a sus hombres y descendieron sobre Harrenhal. El rey Harren el Negro, al verse superado repentinamente, se refugió en su fortaleza supuestamente inexpugnable. Harrenhal, el mayor castillo jamás construido en Poniente, presumía de 5 torres colosales, una fuente inagotable de agua dulce, sótanos enormes bien aprovisionados y una robusta muralla de piedra negra, más alta que ninguna escala de asalto y tan gruesa que no podía romperse con arietes ni resquebrajarse con trabuquetes. Harren atrancó las puertas y se dispuso con los hijos y partidarios que le quedaban a resistir un asedio. Aegon de Rocadragón tenía un plan distinto. Tras unirse a Edmund Tully y los otros señores de los ríos para poder rodear el castillo, mandó a un maestre a sus puertas bajo un estandarte de paz, para parlamentar. Salió a su encuentro Harren, un hombre mayor de pelo cano que aún así transmitía fiereza, enfundando en su armadura negra. Cada rey iba acompañado de un maestre y un portaestandartes, por lo que ha quedado constancia de las palabras que cruzaron. «Rendíos ahora», empezó Aegon, «y podréis seguir siendo el señor de las Islas de Hierro. Rendíos ahora y vuestros hijos vivirán para sucederos. Tengo 8000 hombres apostados alrededor de vuestra muralla». «Lo que haya fuera de mi muralla no es de mi incumbencia», contestó Harren. «Estos muros son fuertes y gruesos, pero no tienen la altura suficiente para protegeros de los dragones. Los dragones vuelan». «Los construí de piedra», dijo Harren, «y la piedra no arde». «Cuando caiga el sol», respondió Aegon, «se extinguirá vuestro linaje». Se dice que Harren escupió al oír esto último y se retiró al castillo. Envió a los parapetos a todos los hombres armados con lanzas, arcos y ballestas, y prometió tierras y riquezas para quien abatiera al dragón. Si tuviera una hija, el matadragones obtendría también su mano, proclamó Harren el Negro. En su lugar le daré una hija de los Tully o a los 3 si quiere, o puede quedarse con una de las mocosas de los Blackwood o de los Strong, o con cualquiera de las hijas de esos traidores cobardes del Tridente, señores del fango mierdoso. Harren el Negro se retiró entonces a su torre, rodeado por su guardia personal, para cenar con los hijos que le quedaban. Cuando se puso el sol, los hombres de Harren el Negro escudriñaban la oscuridad incipiente, aferrados a sus lanzas y ballestas. Quizá, al ver que no aparecía ningún dragón, algunos pensarán que las amenazas de Aegon eran vanas, pero Aegon Targaryen se había alzado con Velaryon por encima de las nubes,
muy por encima, tanto que el dragón parecía una mosca ante la luna. Fue entonces cuando emprendió el descenso hacia el interior de la muralla, con alas negras como el carbón. Velaryon se sumergió en la oscuridad de la noche, y cuando aparecieron bajo él las inmensas torres de Harrenhal, dio rienda suelta a su furia, y, de un rugido, los bañó en fuego negro ribeteado de rojo.